El día de hoy vamos a explicar 6 métodos para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Estos 6 métodos han sido trabajados por mi compañero y entonces vamos a explicarlos, cómo se realizarían. El primer método que vamos a trabajar es reducción de orden. Reducción de orden. El ejercicio que él tomó es x al cuadrado, la segunda derivada, menos 3x por la primera derivada de y, más 4y igual a 0. Hay que tener en cuenta que estas dos variables, la y, depende de x. Y en este caso vamos a realizar un método. Primero que todo, lo más importante es realizar una operación o un paso para que la segunda derivada, la de orden superior, quede solamente en términos de y. No tenga esta acompañante que es x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dividiendo toda la parte de acá, o toda la ecuación del lado de acá, entre x al cuadrado, y la parte de acá entre x al cuadrado. Como sabemos, si dividimos cualquier expresión a cero, le dividimos cualquier expresión, nos va a dar otra vez cero. Entonces, en la parte de acá no vamos a colocar el procedimiento. Entonces quedaría segunda derivada menos 3 sobre x y más 4y x al cuadrado. Vamos a hacer primero el procedimiento paso a paso y luego ya realizaremos solamente con la expresión que nos van a dar el siguiente proceso o el siguiente ejercicio. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta que en este tipo de ecuaciones nos van a, pues lo que vamos pues de donde vamos a partir es que ya nos van a dar una solución, que en este caso la solución es que sería y1 es igual a x al cuadrado. Esa va a ser la solución, la primera solución que nos van a dar. Y la solución que nosotros vamos a representar para este sistema o para esta ecuación homogénea es una solución de forma y igual a una constante multiplicada por y1, que sería la primera solución, más una constante multiplicada por y2, que sería la que vamos a encontrar. En este caso vamos a partir de cierta ecuación para relacionar estas dos variables. Entonces tenemos que y2, perdón, y2 va a ser igual a y1 por una expresión que esta va a depender de x. Entonces tenemos a u, no voy a escribir aquí que depende de x para que no se agrande tanto la expresión de esta forma. Pero ya tenemos que tener en cuenta que esta u depende de x, está en función de x. Al tener esto, entonces pues vamos a encontrar la variable y2, que es la respuesta y2, la que vamos a reemplazar en la parte de acá, y partimos de esta ecuación. Ya sabemos que y1 es x al cuadrado, entonces tenemos y2 va a ser igual a u por x al cuadrado. Para reemplazar en la parte de acá y seguir con el proceso, tenemos que primero encontrar la primera derivada de y2 y la segunda derivada de y2. Entonces, la primera derivada de y2 quedaría y2, primera derivada es igual 2u por x más u' por x al cuadrado. Y la segunda derivada quedaría. Continuando entonces con el ejercicio, entonces ya habíamos descrito que teníamos que y2 era igual a y1. Voy a escribir acá y1. Ese sí, vamos a tenerlo presente para todo el ejercicio. Y1 es igual a x al cuadrado. A y1, que en este caso pues y1 sería x al cuadrado por una expresión u. La primera derivada entonces sería la primera derivada de y2, que sería igual a 2x por u. Eso sería la primera derivada. Y entonces
también pasamos a encontrar la segunda derivada. Sería y2. Aquí en este caso esta es una multiplicación, entonces, y pues como les dije, entonces esta también es en función de x. Entonces no hay que olvidar que aquí sería 2x u', 2x por u, perdón, porque primero estamos derivando a esta variable, o pues a esta función, y luego vamos a sumarlo con x al cuadrado por la derivada de u. Entonces hay que aclarar primero que pues esta u es dependiente de x, por lo que también pasa a ser otra función en función de x. Entonces tengo la segunda derivada que haría, la voy a escribir acá para que se vea mejor. Sería segunda derivada de y2, que eso sería igual a 2u más 2 por x más u por x al cuadrado más 2u por x. Aquí estos dos términos son similares, tienen iguales variables, se podrían sumar, pero entonces en este caso los vamos a dejar así. Y ahora sí, vamos a pasar a reemplazar esta primera derivada de y2 y segunda derivada de y2 en la ecuación que teníamos. Este paso es muy largo, entonces la verdad me lo voy a saltar y voy a pasar a donde queda. Entonces, reemplazando en la ecuación, quedaría de la siguiente forma: u por, en este caso sería, utilizando pues ya reemplazando este y pues realizando las operaciones correspondientes, entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces sería u multiplicando a segunda derivada 2 ¿Ya, papi? ¿Ya, hijo? Y esa es la expresión que obtenemos después de haber reemplazado y2 prima en la ecuación diferencial, y2 segunda derivada y y2 normal. Entonces esta sería la expresión que obtendríamos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una expresión que sería y1 segunda derivada menos 3x y1 primera derivada más 4 sobre x2 por y1. Hay que pues observar bien y detenerse en esa parte, ya que esta expresión es parecida a la ecuación diferencial, solamente que ha sido reemplazada donde iban las variables, o sea, y de segunda derivada ha sido reemplazada por y1. Pero al principio dijimos que esta iba a ser una respuesta que iba a hacer que toda esta expresión fuera igual a 0. Y pues obviamente esta ya nos la habían comprobado de que esta hacía que esto fuera igual a 0.
Igual de todas formas la podemos comprobar, entonces sería segunda derivada de y1, que sería esa, sería 2 menos 3x, primera derivada de y1, que sería 2x, más 4x al cuadrado por y1, que sería x al cuadrado. Entonces, multiplicando esta parte, entonces sería 6x sobre x daría 6. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado daría solamente 4. Entonces quedaría 2 menos 6 más 4. 4 más 2 daría 6 y menos 6 daría 0. En total esto daría igual a 0. Toda esa expresión daría igual a 0. O sea que toda esa expresión daría igual a 0. Entonces de la anterior expresión que habíamos sacado, ya habíamos dicho y pues obviamente demostramos también que reemplazando esta en la expresión que teníamos multiplicada por u, eso nos iba a dar igual a 0. Entonces la expresión solamente nos quedaría de esta forma. Segunda derivada de u por y1, que sería esta expresión, más 2 por primera derivada de u por primera derivada de y1, más px. En este caso px lo vamos a tomar, en la ecuación aparecía px como px era igual a 3 menos 3x dividido x. Entonces px tenemos que tener en cuenta que px es igual a menos 3 dividido x. Esto ya depende pues de la forma en que esté representada la ecuación. Entonces teníamos primero la segunda derivada de y, menos, o pues en este caso sería más px, que estaba multiplicando la primera derivada de y, más otra función con relación a x, que estaba multiplicando a y normal. Entonces, en este caso ya nos queda de esta forma. Y ahora, ¿qué pasamos a realizar o qué proceso tenemos que seguir? Vamos a realizar otra sustitución. En este caso vamos a decir que b es igual a u'. Lo que tratamos de hacer con esta sustitución, o pues con este reemplazo de variables, es transformar esta ecuación que tenemos aquí, que es de segundo orden, vamos a transformarla en una ecuación de primer orden, con el fin de realizar esta ecuación, o pues de realizar el despeje de una forma de variables separadas, que es la manera más sencilla de realizar una ecuación diferencial. Entonces, reemplazando aquí, entonces en este caso ya realizamos esta igualación. Entonces yo sé que b', o pues derivada de b, es lo mismo que decir segunda derivada de u. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Entonces, primera derivada de b multiplicada por y1, que sería x al cuadrado, más 2 por derivada de u, que es b, por derivada de y1, que sería 2x, más, en este caso pues sería menos, ya que vamos a tomar de una vez el p de x, menos 13 dividido x por la primera derivada de u, que sería en este caso b, y por y1, que sería x al cuadrado. Y esto es igual a 0. Listo. Entonces, realizando todo el proceso, nos quedaría primera derivada de b por x al cuadrado más, voy a juntar de una vez todo esto, entonces sería 4bx, y en la parte de acá sería menos 3bx, ya que x al cuadrado se cancela con una x, entonces quedaría x solamente, entonces sería 4bx menos 3bx, lo que me daría igual a bx, simplemente bx, y eso sería igual a 0. Esta derivada de b, yo sé que b es una sustitución que yo hice con u derivada, y yo sé que u derivada, o pues u en su forma normal, depende de x. Por lo tanto, esa variable también va a depender de x, la variable b. Entonces yo puedo escribirlo de la siguiente forma: derivada de b con respecto a x por x al cuadrado más bx igual 0. De esta forma ya podemos observar que esta ecuación diferencial la podemos realizar por variables separables, que es la forma más fácil de resolver una ecuación diferencial.
Despejando, entonces podemos obtener de b de x por x al cuadrado es igual a menos bx. De la anterior expresión, entonces, despejando, podemos dejar la parte de acá solamente en términos de x y la parte de acá solamente en términos de b, para poder encontrar la variable b que estamos buscando. Aquí podemos ver dos diferenciales, diferencial de b sobre b y diferencial de x sobre x, menos. Entonces, en este caso podemos aplicar una integral a ambos lados. Entonces, en la parte de acá quedaría integral de 1 sobre b con respecto a, entonces quedaría logaritmo natural de b. Y en la parte de acá quedaría menos logaritmo natural de x. Puedo sacarle, a ambos lados subirle a la exponencial. Entonces quedaría Euler a la logaritmo natural de b. Para ahorrar el proceso, entonces yo solamente lo voy a escribir como b. Y en la parte de acá lo mismo. Entonces quedaría Euler elevado a la menos logaritmo natural de x, lo cual sería igual que x a la menos 1. Bueno, entonces teniendo esta expresión aquí así, no nos olvidemos de que b era igual a u'. Entonces en este caso yo ya tengo que b es igual a x a la menos 1. Entonces ya teniendo esto, yo puedo volverme a la expresión de acá. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo sé que b es igual a x a la menos 1. Y yo necesito saber el valor de u solamente. Entonces lo que hago es integrar la parte de acá y pues obviamente la parte de acá, los dos con respecto a x. Entonces cuando integro esta de acá me quedaría u, y en la parte de acá me quedaría integral de b, también con respecto a x. No lo escribo aquí porque pues hay un espacio muy pequeño, pero igual ya hay que tener en cuenta que es con respecto a x. Entonces lo mismo, entonces sería integrar acá y acá también con respecto a x. Aquí otra vez no lo escribo por el espacio, pero hay que tener en cuenta que es con respecto a x. Entonces en la parte de acá, cuando yo realizo esta integral, pues aquí ya esto lo voy a poder escribir como u. Y en la parte de acá voy a tener integral de x a la menos 1. Recordemos que x a la menos 1 es 1 sobre x. Entonces podemos escribir que es logaritmo natural de x. U es igual a logaritmo natural de x. Ya tengo u. Entonces no nos olvidemos de que y2 era igual a u por y1. O sea que aquí ya obtuvimos lo que estábamos buscando, que era la expresión de u que nos hacía que esto se cumpliera. Para terminar, entonces reemplazamos y y2 sería igual al logaritmo natural de x, que es u, multiplicado por y1, que sería x al cuadrado. Y esa sería y2. Entonces, la solución total quedaría esa sería la solución final. La solución del sistema homogéneo, en ese caso era homogéneo, por lo tanto tenemos esta forma. Sería C1 multiplicado por x al cuadrado, que era y1, más otra constante arbitraria por logaritmo natural de x por x al cuadrado, que lo acabamos de encontrar. En el siguiente ejercicio, que también es respecto a la reducción de orden, lo vamos a sacar por fórmula. Entonces, ya habiendo demostrado la anterior forma de resolver el primer ejercicio, esta es una fórmula general. En el anterior ejercicio, la demostración no se pudo ver de esta forma, como esa expresión tan compacta, porque la íbamos resolviendo parte por parte. Pero es similar a lo que hicimos anterior. Entonces, lo que nos demuestra es el procedimiento que hicimos anteriormente. Era y1 por u, pero ¿qué procedimiento hicimos para obtener u? Primero, ya mirábamos que nos había quedado en términos como fx. Entonces, lo que hicimos fue hacer una integral y obviamente también a la exponencial, y eso también dividido entre y1 al cuadrado y la integral de todo eso. O sea, esta fórmula no la pudimos observar en pero es de forma general. Es el mismo proceso que realizamos anteriormente, pero compacto en una fórmula. Y esa es la fórmula para obtener y2.
vamos a utilizar esta para encontrar otro ejercicio, porque si no, la verdad es que el video pues, se extendería demasiado si utilizamos todo el proceso normalmente. Pero pues vamos a demostrar el primer ejercicio y el segundo lo vamos a hacer a partir de la fórmula que obtuvimos en el primero. Reemplazamos, solamente hay que reemplazar. Entonces consiste en reemplazar, en este caso no va a ser y1 esta, sino logaritmo natural de x. Entonces sería solamente reemplazar, donde aparece y1, elevarlo al cuadrado, donde aparece px, reemplazarlo aquí. Entonces en este caso, primero tendríamos que ir todo entre x, quedaría esto entre x, entonces px en este caso quedaría 1 sobre x, sería menos logaritmo natural, aquí quedaría x a la menos 1, y acá logaritmo natural de x, sería bajar logaritmo x a la parte de acá multiplicado por logaritmo natural de x, y nos daría una integral que multiplicaríamos por y1, que sería logaritmo natural de x. Ahí de eso obtendríamos la solución que daría 1, que es la y2, y la reemplazaríamos aquí en la solución general, pues para la ecuación homogénea, que sería esta. Esa ecuación homogénea ya que está igualada a 0. Si tuviera otra expresión tendríamos que hallar una solución general que sería y igual la solución homogénea, que sería esta, más y particular. Y eso sería todo. Entonces eso sería solamente para el método de reducción de orden. A continuación vamos a ver de los coeficientes constantes, luego coeficientes indeterminados, luego variación de parámetros, series de potencia y método de Cauchy-Euler. Bueno, entonces pasamos al método de coeficientes constantes. Este método, a mi parecer, en mi opinión, es más sencillo. Pues se basa en a partir de una ecuación, o pues de una posible solución, que es que y va a ser igual a e a la r por x. Pero en este caso, obviamente, necesitamos encontrar r para poder saber cuál va a ser el valor que al reemplazarlo en la forma de colocar la solución homogénea nos va a cumplir con esta ecuación. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, primero, encontrar la primera derivada de y, de la posible solución, la segunda derivada y luego reemplazar. Ese método es sencillo, ya que las derivadas de esta, entonces sería r por e a la rx. Son derivadas fáciles, la verdad. Entonces sería r por e a la rx. Y la continuación, esa sería la primera derivada. La segunda derivada sería... Hay que tener en cuenta que este tipo de ecuaciones o este método se utiliza solamente en ciertos casos, ya que hay en casos específicos en que no se puede utilizar este método. Luego encontramos la segunda derivada, que sería r al cuadrado por e rx. La derivada de esta expresión es sencilla, por lo cual hace el método que sea más fácil. Entonces, reemplazando acá, quedaría, donde está la segunda derivada, colocamos r al cuadrado e r por x menos la primera derivada, que sería rx menos 6y, que sería erx, igual 0. Como podemos observar, hay un coeficiente, precisamente por eso es más fácil, porque hay un coeficiente que es constante en la ecuación. Entonces podemos factorizar este erx, que es similar para las tres monomios. Podríamos factorizarlo, rx por r al cuadrado menos r menos 6 igual a 0. Entonces aquí ya hemos llegado a una expresión que debemos hacer que se cumpla para poder encontrar el valor de r. En este caso, cualquiera de los dos factores puede ser 0, pero sabemos que esta función e por r a la x, este r va a ser una constante, y sabemos, no siempre, en algunas ocasiones, en este caso sí va a ser una constante. En este caso vamos a encontrar que este no puede ser 0. ¿Por qué? Sabemos que la función x tiene una asíntota en 0. Una asíntota significa que no va a poder tocar el eje horizontal de 0. Entonces en este caso no puede ser 0.
Y pues la otra sería que sería algo muy fácil, ¿no? O sea, colocar r a la x es igual a 0 y hacer el despeje. Pero en este caso vamos a considerar que esto es igual a 0. Uno, porque esto tiene una asíntota horizontal en 0 y pues sería como equivocado suponer que esto tiene que ser igual a 0. Entonces r al cuadrado menos r menos 6 es igual a 0. Como podemos observar, eso es un trinomio cuadrado perfecto porque se puede factorizar de la forma r, en este caso sería dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. En este caso podría ser menos 3 y r más 2. Multiplicados dan menos 6 y sumados dan menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Para que se cumpla que es igual a 0, cualquiera de los dos puede ser, cualquiera de los dos factores puede ser 0. Entonces vamos a encontrar en qué momento es 0. Este va a ser 0 cuando r va a ser igual a 3. R cuando es 3 daría 3 menos 3 igual a 0. Y este va a ser 0 cuando r va a ser igual a menos 2. No es necesario hacer el despeje, ya que uno puede aquí en simple vista mirar qué número puede reemplazar acá y va a dar 0. Entonces estos van a ser prácticamente los valores de r que nos van a ayudar a encontrar la solución homogénea de esta. Aquí ya encontramos dos soluciones, bueno, dos constantes, las cuales vamos a reemplazar en esa expresión. Entonces la solución homogénea quedaría, ¿por qué es homogénea? Porque es igual a 0. Ya hablamos de eso en el anterior ejercicio. Sería igual a una constante arbitraria por e a la rx, pero rx es, en este caso es 3x, y la otra sería más una constante arbitraria por e a la menos 2x. Solución que también tenía mi compañero y que podemos observar que tiene las dos constantes que obtuvimos de esta forma. Entonces es muy sencilla, ya que a partir de este trinomio cuadrado perfecto podemos obtener la solución de R y nos puede dar la solución homogénea, que es la que estamos buscando en este caso. En el otro ejercicio no lo voy a realizar con todo el proceso, ya que como podemos observar casi siempre se acopla a la idea de que la segunda derivada va a ser R2, la primera derivada va a ser R y el coeficiente que está con la Y va a ser el coeficiente solo del trinomio cuadrado. Entonces ya partiendo de eso vamos a hacer el ejercicio directamente. Continuando con otro ejercicio de coeficientes constantes. Qué pena, aquí va el 0, esto es una ecuación homogénea. Entonces ya como dijimos anteriormente podemos describir esta directamente colocando la segunda derivada va a estar representada por R2. Ya vimos en el anterior video por qué se puede hacer esto. Y esta que está sola va a ser el coeficiente solo, sin R. Entonces esto va a ser igual a 0. Aquí pues de una vez uno ya se puede dar cuenta que es una diferencia de cuadrados. Entonces x menos 2 y x más 2. Y eso sería igual a 0. Para que se cumpla eso, entonces x puede ser igual a 0. Qué pena, aquí era r, pero pues se puede colocar, aquí lo podemos acomodar colocando r y acá r. Listo. Entonces r va a ser igual a 2 y r va a ser igual a menos 2. Y ya con eso obtuvimos la respuesta. Es un método, la verdad, muy fácil y es muy da muchas facilidades para poder resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces, y igual a C1, que es una constante arbitraria, por E 2x, siempre acompañada de x, más C2, que es una constante arbitraria, y E por elevado a la menos 2x. Y listo. Aquí se podría bajar el Euler en la parte de acá del denominador y colocarlo a la 2x, pero casi siempre se representa de esta manera. Es un esquema de representar las soluciones, pero también se podría bajar. Entonces aquí podemos notar que este método solamente se puede realizar cuando hay coeficientes constantes. Ya cuando están acompañados de una función,
ya es diferente. No se podría aplicar.